minutos pasan de las 9 de la mañana. En los últimos días el debate entre oficialismo y oposición estuvo dominado por la gestión de ANCAP, la situación financiera del ente. De acuerdo a la oposición, el presidente Yamandu Orsi omitió al reportar las pérdidas de 2024 la incidencia de la parada técnica de la refinería de La Teja, que se extendió más días de lo previsto por medidas gremiales según el gobierno anterior. La respuesta de parte del Poder Ejecutivo ha sido que, bueno, allí hubo también problemas de gestión en cómo se llegó a esa parada, incluso antes de llegar a la parada, y que en realidad eso es lo que termina explicando las pérdidas del 2024. Hoy vamos a poner otra mirada arriba de la mesa. Para eso recibimos a Manuel Colina, secretario general de la Federación de ANCAP, FANCAP. Bienvenido, Manuel, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros los trabajadores es muy importante poder acceder a espacios de calidad, de periodismo de calidad como este. Entonces les agradezco porque siempre nos han tenido en cuenta para eso. Muchas gracias. Muchas gracias. En líneas generales, ¿cómo has visto que se ha dado este debate? Bueno, yo creo que en la primera instancia, en la primera salida, un poco superficial, ¿no? Un debate que fue un poco superficial. Yo puse mucha atención en esta salida que hizo la ministra de Industria posterior a la comparecencia de la Comisión de Industria de Diputados, en donde me pareció que ahí, si bien nosotros todavía no accedimos a las versiones taquigráficas, no tenemos claro cómo fue el planteo, ni qué dijeron los diputados, ni la ministra, sí entendemos que hubo una mayor profundidad de acercamiento. Nosotros, esta situación no nos sorprendió. Lo de los números de ANCAP lo veníamos diciendo desde hace bastante tiempo. Nosotros habíamos tenido una primera ojeada, por así decirlo, de lo que había sido el balance al cierre de septiembre, una vez que se había procesado todos los números de la parada de unidades, y ya eso estaba arrojando un déficit importante, ¿no? Entonces no nos sorprendió. Y también estábamos enterados de los préstamos que se habían solicitado, no de las condiciones. Las condiciones sí parecen ser bastante complejas y tampoco, no es para hacer juicio de valor, pero bueno, también hubo un uso, desde nuestro punto de vista, desde la Federación ANCAP, indebido de algunas cuestiones. Por ejemplo, en el adelanto de impuestos que hicieron todas las empresas públicas en diciembre para que el déficit fiscal cerrara en el quinquenio por abajo del 4%. O sea, adelanto de los impuestos que se tenían que pagar en 2025, ¿no? O sea, entonces, los números de ANCAP, y esto me parece que es el concepto clave, son un síntoma, son un emergente de una gestión que estuvo plagada de inconsistencias y de errores, y además de un uso, y me voy a permitir este término, muy demagógico, del precio de paridad de importación, del precio de los combustibles, de la relación con los trabajadores y con el sindicato, de la incidencia de los trabajadores organizados en lo que salía bien o lo que salía mal, ¿no? Porque todo lo que salió bien durante el periodo, durante los 5 años del gobierno que se fue, era porque ellos eran unos cracks. Y nadie nunca lo había visto antes. Y todo lo que salía mal era culpa de los trabajadores. Te interrumpo un segundo. Cuando decís el uso demagógico de los precios de paridad de importación, ¿haces referencia a que en momentos en los que se debió adecuar el precio tal como estaba previsto, se decidió no aumentar, por ejemplo? Nosotros con esta metodología de cálculo lo dijimos durante la campaña para derogar los 135 artículos de la LUC, en donde 4 artículos de esos 135 contemplaban cuestiones que implicaban las modificaciones internas a la estructura de ANCAP y reglamentarias que hoy estamos sufriendo. Entonces, no estábamos de acuerdo en ese momento y tampoco estamos de acuerdo ahora. El precio de paridad de importación es una referencia, y es una referencia que se utiliza hace muchísimos años. No se inventó ni el gobierno pasado, no cayó de un repollo. Es algo que existe y que los gobiernos que han pasado lo han utilizado como referencia. Pero el precio de los combustibles, para la gente, es una decisión política.
Siempre lo fue. Y la falsa oposición de decir que nosotros, ¿no? El gobierno decía, nosotros pegamos el precio de los combustibles a la paridad de importación para transparentar los costos, en realidad lo que hizo fue hacer un uso político de eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un precio de paridad de importación que me da 10 y yo te salgo a decir que aumenté por debajo del precio de paridad de importación y por lo tanto te estoy haciendo ahorrar plata a vos, pero te aumenté, es la mejor manera de decir que te voy a meter un impuestazo. ¿Se entiende? Entonces, si uno agarra la gráfica, porque lo hice con cierta rigurosidad, ¿no? Me metí en varios sitios, intenté hacer el panorama de la gráfica de la evolución del precio de los combustibles desde la aplicación de la LUC hasta el día de hoy. La gráfica hace así. A partir de junio del 21, cuando queda firme la LUC, empiezan a correr, incluso antes, empiezan a correr... Del precio de combustibles en surtidores. Del precio de combustible en los surtidores. Pero también no pasa algo parecido con el petróleo y sus derivados en la comparación internacional, lo cual... Bien, perfecto. Sería lógico. Sí, sería lógico. Pero una cosa es que nosotros trabajemos sobre un precio de combustible al público y otra cosa es que peguemos ese precio de los combustibles a una especie de axioma que tiene que valer eso. No tiene que valer eso. Cuando uno mete un barril de petróleo a la refinería, sale lo mismo hacer un litro de supergas, un litro de nafta o un litro de gasoil. Sale lo mismo. Se refina en diferentes cantidades y después la autoridad determina el precio de eso a la venta al público. Y en Uruguay siempre se hizo. Lo hizo el gobierno anterior al que estuvo, lo hizo el gobierno pasado y lo está haciendo este gobierno. Manejar los precios de los combustibles según la decisión política de dónde quiere orientar ese precio. Por ejemplo, se sale a criticar ahora que no haya bajado la nafta y que sí haya bajado el gasoil. ¿Bien? Pero el gobierno pasado hizo lo mismo. Empezó a aplicar la LUC y aumentó un 24% en 6 meses el precio de la nafta. 24% en 6 meses el precio de la nafta. Porque aumentaba el precio de paridad de importación. Y no... Bueno, claro, pero el precio de paridad de importación influye también en el gasoil. Y el gasoil no aumentó en esa proporción. ¿Por qué? Porque había que hacer un gesto al sector exportador, al sector agrícola, a los pequeños productores. ¿Bien? Perfecto. Es una decisión política esa. Y el precio de los combustibles siempre es una decisión política. Ahí está bueno, porque la discusión es interesante, pero puede ser un poco engorrosa. Según entiendo, y vos corregime, el discurso del gobierno pasado fue: nosotros estimamos un precio de paridad de importación que va medido en función de cómo es el precio de esos derivados en el Golfo de México. En función de eso, cada mes se actualiza el precio de paridad de importación, un competidor hipotético que podría tener si no se refinara. Y en función de eso, el gobierno tiene la discrecionalidad política de poder ajustar sobre ese número, o sea, ir a empatar con el precio de paridad de importación o eventualmente con decisión arbitraria, por razones políticas, ajustar por debajo. Lo que ha dicho el gobierno es, bueno, nosotros evitamos ajustar por arriba. Si uno mira el precio de paridad de importación, el Frente Amplio ajustaba siempre por arriba y ahí es donde el gobierno del Partido Nacional decía, bueno, se estaba haciendo caja con ANCAP porque ante ese competidor hipotético el Frente Amplio ajustaba por arriba. Entonces, sí, eso es lo que dicen. Ahora, ¿cómo se explica que vos desde diciembre del 21, mediados de junio, por ahí, que es cuando empieza la escala ascendente de suba de precios, hasta hoy el precio de las naftas y del gasoil haya subido un 40%, el precio del supergas un 72%, de venta al público, ¿no? Vos me decís, se explica porque subieron los derivados. Perfecto, bárbaro. Ahora, cuando yo subo el precio de los combustibles, también estoy subiendo la porción de donde voy a tomar impuestos. ¿Bien? No es que dejo los impuestos, son 20 pesos. Recaudo más por los impuestos que están ahí. Entonces, es bravo ese concepto de hacer caja, tirarlo así a la marchanta, porque
nadie es inocente en esto, ¿no? Si yo te subo de 54 pesos el litro de nafta a 78, como está hoy, y mantengo la proporción de IMESI que le estoy cobrando, en realidad estoy haciendo más caja. Ahora, si se desplomara el precio del petróleo y de los derivados y bajara el precio de paridad de importación, deberías bajar. Si seguís ese criterio y lo mantenés, deberías bajar el precio en surtidor y por lo tanto también disminuiría la recaudación por IMESI. Con una diferencia, nada más. Porque una diferencia. La metodología esta modifica los precios de los combustibles, los modifica. En el 90% de los casos que se aplicó al alza. ¿Bien? Cada 30 días. ¿Eso cómo se traduce en el terreno? Yo voy al almacén a comprar un paquete de fideos. ¿Bien? Y el paquete de fideos en su industrialización y logística, comercialización, tiene incorporado costos. ¿Bien? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, el paquete de fideos, si sube el combustible, va a subir sus costos para llegar. Se entiende perfecto. Pero ¿Alguna vez lo viste bajar el paquete de fideos? Pero mi pregunta es, vos decís, en el 90% de los casos que se aplicó fue al alza, pero fue al alza porque en el mundo aumentó el petróleo y aumentaron los derivados. Claro. Bien, perfecto. Sí, sí. Ahora, repito, en otros momentos, si puedo estar de acuerdo o no con esto, pero en otros momentos, ANCAP trazaba, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que se hizo con la LUC, sacarle la potestad a ANCAP de decidir sobre el precio de los combustibles, ¿no? ANCAP trazaba una proyección, ¿bien? Y decía, bueno, aproximadamente durante este lapso de tiempo, que podía ser 1 año, 6 meses, porque esas cosas se estudian, a ver, el petróleo que refinamos hoy en ANCAP se compró hace 90 días. O sea, hay previsibilidad, ¿se entiende? Entonces, perfectamente uno decía, bueno, tengo este precio de combustible por este lapso de tiempo. Si en ese momento el precio de paridad o el precio de importación del petróleo, que no es lo mismo que el precio de paridad de los derivados, porque nosotros importamos petróleo y refinamos petróleo, no derivados. Sí, digamos, en la fijación de precios, ¿no?, del gobierno anterior no tiene que ver con los costos de producción de ANCAP, tiene que ver con ese competidor hipotético y ANCAP tiene que revolverse para poder ir hacia ese competidor hipotético. ¿Qué pasaba antes? Cuando ese precio estaba por abajo, ANCAP lo que hacía era sostener el precio. Y ahí sí, a mí no me gusta el término hacer caja, pero sí hacer bolsa para cuando el precio del petróleo se fuera y se disparara, tener margen para sostener eso sin aumentarle el precio a la gente. Pero el tema de la recaudación por encima del precio que correspondía, que pasó en los gobiernos en Frente Amplio, no fue, fue motivado por una recaudación que se necesitaba hacer para tapar un agujero muy grande de la capitalización que tuvo y también vinculado a la parada de la refinería del año 2017. Eso es una opinión. Justamente en ese año el sobreprecio de los costos del combustible que tuvo que pagar el ciudadano fue de 237 millones de dólares. No se puede soslayar, me parece. Yo entiendo perfecto que acá todo es político. En eso coincidimos todos, todo es político. Pero en los gobiernos de Frente Amplio hubo una decisión política de aplicar un sobreprecio significativo, porque tampoco era menor, a los precios del combustible para poder recaudar y hacer frente a los desafíos de la mala gestión que prácticamente acabaron fundiendo ANCAP en la gestión Sendic. En el cambio de gobierno, lo que se quiso hacer fue recurrir a un cálculo de referencia externo al gobierno, que es lo que sucede con el precio de paridad de importación en relación a lo que sucede en el mundo con esos precios, y ajustarse a ese cálculo para tratar de hacerlo más transparente y diferenciarse de volcar un sobreprecio en los combustibles para poder pagar todas las obligaciones que venía arrastrando ANCAP por malas gestiones. ¿Coincidimos en este análisis o no? No coincidimos. Igual que el Frente Amplio se defienda al Frente Amplio. Nosotros vamos a hacer el análisis desde lo que vemos desde los trabajadores del sindicato, que tiene un análisis consistente, coherente y continuo de este tema.
cuando tú decís el precio que debería ser, ¿cómo debería ser? ¿Cuál debería ser? Porque, repito, lo primero que te dije, todos los gobiernos que pasaron decidieron políticamente cuál era el precio de los combustibles. Incluso este último que se fue, que nos dijo que transparentaba el precio de los combustibles y sin embargo no lo transparentó. ¿Por qué? Porque nosotros... Perdón, el que debería ser es el número neto sin el sobreprecio. ¿Y cuál es el sobreprecio? Bueno, de acuerdo, depende del año. Porque la verdad que fueron recaudando distintos valores de sobreprecio. ¿Con qué criterio me dice el sobreprecio? Porque yo te puedo perfectamente decir, con ese mismo criterio, que ¿por qué estoy haciendo un subsidio encubierto a la agroexportación con la baja del gasoil? ¿Por qué? Cuando perfectamente puedo agarrar a los productores agrícolas y decirle, entiendo, ¿tu postura es negar que hubo un sobreprecio en los combustibles? No, mi postura es no asegurar que existe el concepto de sobreprecio, sino discutámoslo desde el punto de vista de qué es el sobreprecio. Porque para el gobierno que se fue, el sobreprecio era toda la función social que tiene ANCAP, social y productiva. El sobreprecio de la LUR, el sobreprecio del subsidio al Supergas, el sobreprecio del subsidio al frete para que el combustible... El negocio del porla, que da pérdidas año tras año, tras año, tras año. Era la industria cementera, ¿no? No el negocio del porla, la industria cementera estatal y pública, ¿bien? De la cual podemos hablar tranquilamente porque también hay mucho error en el análisis. Bien. Todo eso era la función de para qué tenemos una empresa pública. Eso era el sobreprecio. Ahora, ¿no era el sobreprecio, por ejemplo, que yo te esté cobrando 42% de IMESI en el litro de nafta? ¿Eso no es sobreprecio? ¿No es sobreprecio el IVA que se le cobra al gasoil? ¿No es sobreprecio la gestión? ¿No es sobreprecio tener que pagar horas extra porque vos tenés 2/3 del personal que necesitarías tener? ¿Eso no es sobreprecio? O sea, discutamos qué es el sobreprecio, porque ahí en esa discusión, capaz que hasta, pero es larga, ¿no? Nos podemos llegar a poner de acuerdo de por qué tenemos una empresa pública que se dedica a los combustibles y cómo la necesitamos. Porque la necesitamos. La necesitamos y viene... Perdón, Pau, no te quiero interrumpir. No. La necesitamos, pero ahora toda la ciudadanía uruguaya, el pueblo uruguayo, tiene que estar pagando los resultados de una mala gestión que tuvo esta empresa Hace pública. 5 años que paga muchísimo más caro el precio de los combustibles. Y le dijeron que lo están haciendo cuidando el bolsillo. Lo dijo Berry, ¿no? Priorizar el bolsillo de la gente. Y en 5 años subieron 40% el precio de los combustibles. Esa es la parte que no entiendo de tu razonamiento. A mí lo de sobreprecio me queda claro. En la medida que vos tenés dos formas de mirar, si ajustás en función de una competencia hipotética o si ajustás en función de los costos que tiene la empresa y eventualmente la ganancia que quieras tener, bueno, lo de los sobreprecios es relativo y es una discusión política. Es una decisión política. Está bien. Lo que no me queda claro es el gobierno anterior ajustó por debajo, digamos, de ese competidor hipotético, ese precio de paridad de importación. Los combustibles aumentaban en función de que aumentaba el petróleo en el mundo, algo sobre lo que Uruguay no tiene injerencia. Entonces, esa repetición de que, bueno, aumentaron un 40% de los combustibles, en realidad no es necesariamente una decisión de Uruguay, obedece a los factores y condicionantes externos. ¿Cuál es la mirada que vos tenés sobre esa crítica, entonces, de por qué aumentaron los combustibles? Porque con la lógica anterior hubiesen aumentado más. Está la placa, que yo entiendo que ustedes la discuten porque ustedes discuten el criterio con el cual se ajustaba y cómo miran el tema, pero lo que queda de manifiesto es que a un precio de paridad de importación, en los gobiernos del Frente Amplio los precios estaban por encima, y en los gobiernos del último periodo estaba eventualmente por debajo o muy cerca. Esa es la gráfica. Con lo cual yo asumo, es un contrafáctico. Es la gráfica que hizo ANCAP en el periodo anterior. Claro, en el periodo anterior. Exacto. Pero que se basa en eso, que vos decís, bueno, miramos el precio internacional. Digo porque toda fuente también grafica subjetivamente. Sí. No, claro, se sobreentiende porque están los años ya de gestión y dicen acá y abajo. Claro. Pero lo que digo es, el contrafáctico es un contrafáctico. Es, bueno, si se hubiese mantenido los criterios que tenía el Frente Amplio en los periodos, en los gobiernos anteriores, seguramente el precio del combustible también hubiese aumentado un 40% o más, porque en general la lógica fue... Sabés que no lo sabemos, ¿no? No, claro. ¿Y sabés por qué no lo sabemos? Y es contrafáctico, está bien, estoy de acuerdo, pero no lo sabemos porque, entre otras cosas, cuando se modifican los artículos de la LUC
se crea una comisión de expertos y le da la potestad a Dulcea de modificar también los criterios para la elaboración del índice de precio de paridad de impuestos. Sí. Un ajuste de la metodología. Nosotros, desde la Federación ANCAP, desde ese mismo momento, y hasta hoy seguimos diciendo lo mismo, rompieron la calculadora. La rompieron. ¿En qué sentido? En el sentido que vos no podés ahora compararte con 2019 y previo. No te podés comparar porque el método de cálculo del precio de paridad de importación desde la LUC en adelante es bastante diferente al método de cálculo del precio de paridad de importación. Pero esa gráfica, según hice averiguaciones, obviamente fuentes del gobierno anterior, entonces acepto pruebas en contrario. Es que la metodología, la metodología es a partir, o sea, es con la nueva metodología. O sea, se tiró para atrás una comparativa en función de la metodología que está vigente actualmente. Me estás diciendo lo mismo que te estoy diciendo yo. Se rompió la calculadora, entonces si yo calculo hoy para atrás con lo que modifiqué en 2021 me va a dar una cosa. Y el si problema de la comparabilidad sería si yo superpongo y comparo dos metodologías distintas, no es la misma. Bueno, pero te digo, rompieron la calculadora. Nosotros hemos buscado asesoramiento económico sobre este tema con economistas de mucho renombre en Uruguay y de distintos palos. Porque acá, seamos claros, de distintos palos. Y todos nos dicen lo mismo. No se puede comparar papa con boñato. Es imposible. Entonces, yo creo que la discusión es larga, es profunda. ¿Bien? Pero vamos a poner un ejemplo. Ponele que el precio de paridad de importación que calculó y estableció este gobierno porque se fue, hubiera sido axiomático, ¿no? Porque eso es como lo presenta el gobierno. Esto es axiomático. No se puede tocar ni se puede discutir. ¿Bien? Ponele que hubiera sido así. ¿Qué pasó cuando dejamos de refinar? Porque paramos la refinería para hacerle mantenimiento. ANCAP tuvo que salir a comprar toda la canasta, no nafta y gasoil, toda la canasta de combustibles que refina, más de 70 productos. Y los precios a los que importó fueron sensiblemente superiores al precio de paridad de importación inmaculado y axiomático que tenía el gobierno que se fue. Entonces, ¿qué querés decir con eso? Que el manejo, por eso repito, el manejo demagógico y político que se hizo del precio de los combustibles a través de el mantra, el precio de paridad de importación, precio de paridad, lo único que ha hecho es que todos estemos menos informados, que todos tengamos menos puntos de comparativa y que no podamos hacer una comparativa real y objetiva de una situación con otra. Porque cada interpretación es subjetiva según... Pero ¿qué tan informada estaba la población cuando el Frente Amplio aumentaba los combustibles de manera arbitraria? Preguntáselo al Frente Amplio. Bueno, pero tú estabas allí. Yo estaba en el sindicato. Y bien que nos quejamos de muchas cosas en el gobierno del Frente Amplio, por ejemplo, la no inversión en el Portland, el cierre de servicio médico, no, me refiero al ingreso aumento sistemático de combustible de manera significativa y constante. Digo, de manera arbitraria. ¿Significativa y constante te parece significativo y constante una vez por año? ¿El aumento de combustibles? Sí. Bueno. Porque nosotros tuvimos un periodo de casi 30 meses en donde aumentó todos los meses. En este último gobierno que se fue. Eso es significativo y constante. No, hablo también de la manera arbitraria la discusión del precio de paridad de importación no le llega al bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente le llega a vos. Estoy pagando 80 pesos el litro de nafta. Estoy pagando 1.100 pesos la garrafa cuando la pagaba a 450 hace 5 años. Entonces, ese terreno... Eso no tiene que ver con cómo aumentó el barril. Claro, pero te quiero decir, cuando yo te disputo esa discusión en un plano tan técnico, ¿cómo lo bajás a tierra para la gente? Justamente, me gustaría poder bajar a tierra para la gente algo que vos dijiste y quedó ahí medio colgado. Cuando... Hablando de las bajas del combustible que tuvo el gobierno anterior en algunos casos, en el gasoil, en fin. Vos dijiste, ¿alguna vez vieron bajar los precios en el supermercado, por ejemplo? Claro. ¿No? Eso no pasó. ¿Eso debió haber pasado? Cuando bajaron los combustibles. Bueno, pero no, sí, pero lo que te quiero decir es que en la cadena, cuando vos tenés en la cadena de llegada de un producto a un supermercado, a un almacén, lo que fuera, hay factores que el Estado puede controlar y otros que no. Los combustibles es un factor nada más. Hay otros. Hay varios otros.
hay una realidad que es la siguiente, ¿no? Vos decirle a un almacenero que el mes pasado le dijeron, mira, el paquete de fideos subió de 100 a 110 pesos. Que el mes que viene le bajó el combustible y el proveedor le dijo, ahora sale 98 pesos el paquete de fideos. El almacenero no te va a bajar de 110, porque no sabe si al otro mes no le vuelve a subir. Y eso no lo puede controlar el Estado. Por eso, nosotros la crítica más grande que tenemos hacia cómo se han fijado los precios es esa, que ha generado un incremento del gasto, el gasto de vida de la gente, por varios factores, y que no son controlables del Estado, pero sí se promueven, con acción u omisión. ¿Ustedes esperan que este gobierno cambie la forma de calcular el precio? Ya han avanzado un poco en decir que no se va a hacer todos los meses, pero ¿cuál es la expectativa de los trabajadores? Nosotros hemos tenido durante los años varias propuestas de reducción del precio de los combustibles que implican, visualizar dónde está la carga impositiva, ¿bien? Para nosotros el precio de los combustibles se puede bajar, es posible. A ANCAP le cuesta menos de la mitad, mucho menos de la mitad de lo que se le vende al público hacer un litro de combustible. Entonces hay margen y bueno, para nosotros, para los trabajadores de ANCAP sería interesante transitar ese camino. ¿El sindicato de ANCAP participa de decisiones de gestión y de negocios de ANCAP mismo? No. No. No participamos. ¿En el tema del Portland no hubo una injerencia en ese sentido? No, nunca. Nosotros lo que tenemos acordado es algo que se llama acordado a la salida del conflicto, el Ministerio de Trabajo. Tenemos acordado un mecanismo de resolución de algunos problemas mínimos que se llama Comité de Gestión, pero que no incide, no tenemos ninguna potestad en la gestión cotidiana sobre el Portland. Si tuviéramos potestad, no nos estarían pasando las cosas que nos pasan con la industria cementera. Adelante. No, tenemos que cerrar, pero hay dos temas importantes que no dijimos y me interesa tener un par de titulares. Uno es, bueno, sí, ¿qué entienden que deben hacer con la industria del Portland en el escenario que se está ahora? Breve te pido, Manuel. Breve. Y bueno, empezá por ahí y después te remato. Si el balance de ANCAP hubiera dado 100 millones de dólares de ganancia, la industria cementera hubiera dado 24 millones de dólares de pérdida como dio. ¿Y por qué? Porque se dejó de gestionar, se abandonó la gestión de la industria cementera y se abandonó el gobierno pasado. ¿Por qué? Porque había ciertas cuestiones que nosotros podríamos compartir o no, que habían empezado a prefigurar un camino largo, que nosotros siempre lo dijimos, el camino de recuperación de la industria cementera es largo, no junta votos, no da resultados en 5 años, es un camino largo, es una obligación de ANCAP. Porque los bienes naturales asociados a la industria cementera, a la industria y las posibilidades de mercado son propias y naturales de ANCAP. Es una responsabilidad. Ustedes siguen apostando a que haya un proceso de inversión sobre Sí, claro, la industria y que la recupere. Inversión, ingreso personal y demás. Y búsqueda de mercados. Claro, no ahí solamente... hay otro problema. O sea, estamos produciendo como país más de lo que el país necesita, ¿no? Sí, pero ANCAP tiene la responsabilidad de salir a buscar mercados. Y lo puede hacer. Y lo puede hacer. Porque tenemos un déficit en la región. En la región hay un déficit de industrias cementeras, digamos... Y sobre todo los costos más grandes del traslado del Portland son de la logística. ¿Bien? Y vos tenés una planta como Paysandú, que tiene una cantera espectacular, con la mejor piedra caliza de toda la región, propia de ANCAP, explotable por un montón de años, que yo entiendo que la salvamos de que fuera, que se la robaran a los uruguayos y a las uruguayas, la salvamos. Sigue siendo de los uruguayos y las uruguayas, y tenés toda la región mesopotámica de Argentina y el sur de Brasil con deficiencia, con poca capacidad. ¿Se puede llegar de manera competitiva a esa zona? Es una decisión que hay que tomar. Ahora, si vamos a tomar una decisión de hacer parchecitos, de a poquito,
para quedar bien. ¿Ya se lo plantearon a ese gobierno? Sí. Y la última, en 2, 3 palabras, si es posible, se achacó como parte de la extensión de la parada de la refinería que hubo medidas sindicales, entre otras cosas justamente por el conflicto del Portland. ¿Ustedes qué visión tienen sobre eso? Sobre, bueno, ¿cuánto influyó o no el sindicato en los días que estuvo parada la refinería? Ningún conflicto es inocuo. Ninguna medida que uno toma es inocua. ¿Bien? Dicho esto, voy a agregar un dato que no se ha dicho que es importante. Sabiendo que tenían la parada de mantenimiento que hacer, en 2022, agosto, septiembre, octubre de 2022, el directorio le encargó al cuerpo gerencial que hiciera las solicitudes de ingreso de personal para el resto del periodo. ¿Saben cuántos funcionarios solicitó la gerencia de mantenimiento de la refinería de La Teja? Ingresos propios de ANCAP, no tercerizaciones, ¿no? Ingresos funcionarios de ANCAP. Dijo, necesito 140 ingresos para la parada de mantenimiento. A noviembre del 23, cuando arranca la parada de mantenimiento, habían entrado menos de 30. Menos de 30. ¿Y eso explica para ustedes que se haya hecho más lento? No, lo que estamos diciendo es... Está bárbaro decir que el sindicato tiene la culpa de todo lo malo, pero acá hubo una gestión completa durante todo el periodo que lo único que hizo fue reducir ANCAP, dejarla sin personal, dejarla sin inversiones, dejarla sin capacidad operativa de operar lo que tiene que operar, sin relacionamiento con el sindicato, sin canales de comunicación. Bueno, y después hacen una parada de unidades, un par de unidades que el 29 de abril del 24 sale en una publicación pagada por ANCAP en El Observador el presidente Stepanisic diciendo tuvimos un paro de unidades ejemplar y exitoso. El 29 de abril. El 17 de abril les explotó una torre que no habían revisado. No la habían revisado. Y el 24 de abril... O sea, 5 días antes que saliera esta publicación del paro exitoso y ejemplar, la Federación ANCAP tuvo que pedirle a la gerencia de refinación una reunión porque no teníamos más que la información de los compañeros que estaban intentando paliar la situación en la refinería. Y ahí oficialmente ANCAP nos dijo, no tenemos idea qué vamos a hacer con esto. Esto se puede extender, si hay que hacer toda la torre de vuelta, pueden pasar 6 meses. Si la tenemos que emparchar, pueden pasar 2 meses y no podemos refinar. ¿Por qué? Porque este equipo es inbypaseable en el proceso. No se puede bypasear. ¿Sabe qué hicieron nuestros compañeros de refinería? Los compañeros, no la gerencia, no el cuerpo gerencial ni los técnicos. Los compañeros en el campo lograron bypasear ese equipo y pudimos empezar a refinar antes. Entonces, la gestión fue desastrosa. Echarle la culpa a los trabajadores es más desastroso todavía. Manuel Colina, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Estamos a la orden. Hacemos un corte. Al regreso vamos a estar conversando con Luis Comba, que es presidente del